pausa económica. El pasado 16 de agosto, Cuba ha anunciado que permitirá la inversión extranjera en el comercio minorista y mayorista. Esta medida significa un cambio parcial en la línea económica y política de la isla, sostenida por el gobierno cubano desde el ascenso al poder de Fidel Castro en 1959. Dicha apertura busca superar una de sus peores crisis agudizada por la pandemia y, además, pretende romper con el aislamiento y evitar las sanciones de Estados Unidos. Ante este anuncio de Cuba, cabe preguntarnos: ¿en qué consiste esa nueva medida y cuáles podrían ser sus consecuencias en la economía cubana? Bienvenidos a APECO Podcast, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y el mundo. Mi nombre es Gabriel. Hoy presentamos la apertura del comercio de Cuba a la inversión extranjera. Según Méndez, periodista de France 24 en Cuba, desde hace más de 60 años estaba restringido el ingreso de la inversión extranjera. Esto en parte a razón de la política del gobierno cubano de controlar todo el proceso económico que va desde la producción hasta la comercialización de los principales productos o servicios. Esta política comenzó desde el ascenso al poder del comunismo con Fidel Castro en los años 60, donde la premisa era la nacionalización del comercio minorista. La viceministra primera de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González, de acuerdo con el portal DW, afirma que, hasta el momento, la inversión extranjera se ha limitado solo a la producción y el comercio estaba restringido a entidades de carácter estatal en el país comunista. Si bien desde hace 60 años Cuba sostiene este tipo de políticas, ¿por qué razón ahora ha anunciado la apertura de su comercio a la inversión extranjera? Esta medida ha sido asumida por Cuba en respuesta a la grave crisis que está sufriendo, una de las más severas en décadas. De acuerdo con el portal de BBC News Mundo, la sociedad cubana de por sí vive en escasez de alimentos y medicinas, constantes apagones y una fuerte inflación. Ahora bien, en el contexto actual se ha agudizado su crisis por la pandemia del COVID-19, principalmente por la ausencia de los subsidios que el Estado de Venezuela le brindaba como ayuda. Por otro lado, las sanciones llevadas a cabo durante el gobierno de Donald Trump empeoraron la situación, las cuales consisten en restricciones en el envío de dinero de residentes estadounidenses a familiares en Cuba y obstáculos para poder viajar a la isla. Aunque el actual gobierno de Biden ha relajado las sanciones, la situación de Cuba no ha cambiado mucho. Todo esto conllevó a que se generara una movilización ciudadana sin precedentes llamada 11J durante el mes de julio del 2021, en la que miles de personas protestaron por una mayor libertad y mejor calidad de vida. No obstante al carácter pacífico que tuvieron las marchas, no hubo excepción de episodios de violencia en varios puntos del país que devino en la detención de más de 1.000 ciudadanos. Ahora bien, ya que conocemos los factores que han conducido a la apertura del comercio de Cuba a la inversión extranjera, ¿en qué consiste la actual medida y qué traería consigo? Para González, la viceministra de Comercio Exterior de Cuba, las medidas anunciadas sobre la apertura comercial es un paso muy importante en el país, ya que el principal objetivo es lograr una mayor eficiencia en el comercio minorista nacional, dejando en claro que no se ha renunciado al monopolio del comercio exterior. Al respecto, la viceministra agregó que se busca que estas medidas tengan un efecto inmediato en los problemas de desabastecimiento y mejora de las ofertas en las tiendas en moneda nacional y MLC, la cual es una moneda libremente convertible, cuyos precios equivalen a dólares. Por el lado de la exportación, si bien continúan con un mercado monopólico, se quiere empezar por la venta al extranjero de servicios informáticos. Teniendo en cuenta cuáles son las propuestas del gobierno cubano, ¿cómo se aplicarán estas medidas? Según la BBC, la manera en la que funcionarían estas medidas sería de la siguiente manera. Por un lado, en el sector mayorista, las empresas extranjeras venderían materias primas, insumos, equipamiento y otros bienes con el fin de mejorar la deprimida producción agrícola e industrial del país. Por otro lado, en el sector minorista, las empresas extranjeras se enfocarían en surtir a la población de productos básicos, alimentos, productos de higiene e incluso sistemas de generación de electricidad de fuentes renovables. Además, se menciona que en una primera fase, las ventas realizadas por las empresas extranjeras serán en divisas, lo cual no brindaría oportunidades a la población que no recibe remesas del exterior.
Cabe indicar que las compañías extranjeras no podrán operar de forma completamente libre en el país, puesto que se optará por empresas mixtas, las cuales son un tipo de empresas que cuentan con una participación del Estado en 50% a más. Es así que la empresa extranjera se dedicaría a traer los productos y el Estado gestionaría a los trabajadores, el transporte, almacén y los servicios finales serían repartidos más o menos a la mitad. Las consecuencias que traería consigo el aplicar estas medidas en Cuba son numerosas. En primer lugar, conllevaría un alivio para la población a causa de la mayor disponibilidad que habría de insumos y bienes de consumo. Además, estas medidas permitirían una imagen más amigable de la isla en el aspecto comercial. Pero esto dependerá, a su vez, de los inversionistas que se animen a tener lazos comerciales y también de las alianzas que se creen con Cuba, menciona Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. En esa línea, Omar Everleni, del diario Cuba News, considera que, si se cumple con las medidas mencionadas, este puede viabilizar el camino para la llegada de nuevos capitales externos a la economía cubana. Un caso particular es el de los empresarios españoles en la industria de la moda, puesto que cogen este acontecimiento con mucha cautela, debido a la afinidad con Cuba, la buena aceptación de sus marcas en ese país, el recelo por la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica. Así lo menciona Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Nacional de Moda Retail, ACOTEX, en el diario El País. En conclusión, esta apertura en la economía cubana marca un hito sin precedentes, teniendo en cuenta que es uno de los pocos países en el mundo que tratan de mantener una economía de corte comunista. Las consecuencias que puede tener esta medida económica en la liberalización de otros aspectos de la vida de Cuba es un factor en el que se debe prestar atención en lo venidero. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir las redes sociales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. En Facebook nos encuentran como APECO, Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, en Instagram como APECO Perú Oficial, en LinkedIn como Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, APECO, y no está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en YouTube y Spotify. Nos encontramos en el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.